Muy buenas tardes a todos. Una vez más nos encontramos en Teoría de la Administración. Hoy estaremos analizando sobre las teorías de Frederick Taylor o la administración científica. En la unidad 5 entonces analizaremos las teorías de Taylor, la administración científica o también como es conocida la teoría científica de la administración o la escuela científica. La misma es encabezada por el ingeniero estadounidense Taylor, que fue el sustento para la constitución de la práctica administrativa moderna. Él formuló series de principios fundamentales que son aplicables a todas las actividades humanas dentro de una organización. Frederick Taylor, fundador de la administración científica, él nació de una familia de principios rígidos, de una familia muy humilde y fue educado entonces dentro de una mentalidad basada en disciplina y la devoción al trabajo y al ahorro. Como era de una familia humilde, entonces su devoción era hacia el trabajo y al ahorro. Él también es conocido como el padre de la administración científica. Sus primeros estudios tuvo contacto directo con los problemas sociales y empresariales derivados de la revolución industrial. Esta teoría o esta administración científica de Frederick Taylor entonces tuvo lugar con la revolución industrial. Inició su vida profesional como obrero. Él empezó desde muy abajo, entonces después fue capataz, fue ascendiendo, se convirtió en supervisor, llegando luego a ser jefe, ya ingeniero una vez graduado. Entonces él empezó desde muy abajo y fue evolucionando o fue escalando hasta llegar a ser jefe de la empresa donde trabajaba. Entonces, él manejaba todo el trabajo, todo el proceso que se realizaba dentro de la organización donde prestaba su servicio. En esa época estaba de moda, en la época de la revolución industrial, el sistema de pago por pieza o por tarea. ¿En qué consiste eso? Los patrones buscaban ganar el máximo a la hora de fijar precio de la tarea y que los obreros también podrían reducir tiempo perdido, por ejemplo, ¿verdad? Lo que hacían era tratar de equilibrar el modo de pago por pieza por producción en aquel entonces. Entonces, esto le llevó a Taylor a estudiar el problema de producción en sus mínimos detalles, ya que él empezó desde muy abajo, entonces conocía todo el proceso de trabajo que se llevaba adelante, entonces manejaba el trabajo que hacía el obrero, el supervisor, todo, ¿verdad? Él esperaba entonces que los trabajadores produzcan más, entonces intentó implementar lo que es el pago por pieza producida. Se le llama a él, como les dije, el padre de la administración científica. Él es conocido, dedicó la mayor parte de su esfuerzo en estudiar de cómo se podía hacer mejor la tarea, buscar una mejor forma de llevar adelante los trabajos y a través del estudio de tiempos y movimientos. ¿Qué es lo que él hacía? Él buscaba de cómo hacer mejor la tarea analizando, estudiando el estudio de tiempos y movimiento, el tiempo que te lleva a producir, el movimiento que haces para realizar la tarea. Entonces él en base a eso buscó la mejor manera de ejecutar una tarea. La administración científica. Esta administración entonces ya sabemos que fue iniciado en el comienzo del siglo XX por el ingeniero Taylor, considerado como el fundador también de la teoría general de la administración. La administración científica o esta corriente hace que dos ingenieros de la administración desarrollen investigaciones experimentales hacia el rendimiento del obrero, que es Taylor y Fayol. La administración científica en sí, su creador o su padre es
Frederick Taylor, pero también en aquel entonces le ayudaba el ingeniero Henry Fayol. En realidad, la administración científica tiene dos enfoques, la teoría científica y la teoría clásica. ¿En qué pone énfasis la administración científica? Entonces, el enfoque típico de esta escuela se basa en el énfasis puesto en la tarea o en las tareas que realizaban los obreros. Esta administración enfocaba directamente en las tareas que realizaban los obreros. Entonces, el nombre obedece el intento de aplicar métodos de la ciencia a los problemas empresariales o industriales para elevar la producción. El nombre administración científica entonces obedece a que se buscaba soluciones científicas a los problemas administrativos y empresariales para elevar la productividad. Al comienzo, esta escuela propuso eliminar el desperdicio y la pérdida sufrida por las empresas y de esa forma tratar de elevar los niveles de productividad. Pero, ¿cómo se iba a hacer eso? Estudiando el estudio de tiempos y movimientos que realizaban los trabajadores para que se pueda llegar al rendimiento máximo. Principios de administración científica según Taylor. Principios son series de pasos a seguir para el logro de los objetivos. Entonces, según Taylor, son 4 los principios administrativos que analizaremos a continuación. Estos son los principios según Taylor. El primer principio es la de planeación, que es el primer proceso administrativo actual. Luego el principio de preparación, le sigue el principio de control y finalmente el principio de ejecución. Esto ha sufrido modificaciones actualmente, no mucho, pero en definitiva sí, ¿verdad? Se redujo en uno lo que es control y ejecución. La ejecución, por ejemplo, se englobó en lo que es dirección. Principio de planeación. Este principio deja de lado la improvisación. Según el primer principio, todo se debe planificar y buscar científicamente, ya sea trabajadores, al puesto que se necesita. Entonces hay que dejar de lado la improvisación para dar lugar a la planeación. Principio de preparación. Según este autor, el padre de la administración científica, una vez que los trabajadores son contratados, necesitan ser seleccionados científicamente de acuerdo a sus actitudes, de acuerdo a sus habilidades para que puedan ocupar un puesto. Luego de que sean adiestrados, se necesita controlar, cerciorarse de que estén realizando bien sus tareas. Constantemente entonces observar el trabajo que realizan los trabajadores. Finalmente, el principio de ejecución. Esta es una atribución que se le da a la persona que está enfrente a una organización o a una empresa, que toma las responsabilidades de dirigir los trabajos atribuidos a cada sector. Entonces, el principio de ejecución es la puesta en práctica de las actividades, siempre aplicando disciplina. Estos principios entonces enmarcan lo que es la teoría científica de Taylor, así como los periodos. Los antecedentes de esta administración también demuestran que la investigación es muy importante y seguimos entonces analizando a continuación los procesos o los periodos que tuvo esta administración. Este autor, el padre de la administración científica, aportó grandemente en la administración en general, pero también obtuvo críticas por sus principios o en la teoría que él creó, que a continuación estaremos analizando. Algunos autores lo critican porque él le llama ciencia a series de principios que aparentemente carecen de base psicológica y que últimamente se va perfeccionando
pero que el éxito económico de una empresa deja de lado el bienestar físico y motivacional del trabajador. ¿Por qué eso? Porque Taylor pretendía llegar al rendimiento máximo, pero no tenía en cuenta el aspecto emocional y físico del trabajador, ya que él estudió tiempos y movimientos que le iba a llevar al trabajador producir cierta cantidad de producto y en base a eso pagar. La implementación del Taylorismo en las industrias americanas trajo consecuencias diversas. Por ejemplo, en la Federación de Trabajadores de Francia le acusaron de ser una organización de sumernaje, que significa que produce fatiga excesiva a los trabajadores, porque él no tenía en cuenta el aspecto físico y emocional, sino que lo que trataba es llegar al rendimiento máximo a los trabajadores. Quien produzca más ganaba más porque pagaba por pieza de producción. Sin embargo, la teoría de Taylor aún sigue vigente en varias empresas. Siguen los procesos, los principios que él había creado. Obviamente han sufrido algunas modificaciones nada más. Los periodos que tuvo esta administración, tuvo dos periodos muy importantes que analizaremos a continuación. El primer periodo corresponde a la publicación de un libro llamado Administración de Talleres. En este libro, él se preocupa por las técnicas de racionalización del trabajo del obrero. ¿En qué consiste racionalización del trabajo del obrero? Reducir el esfuerzo del obrero para producir cierta cantidad, pero siempre a través del estudio de tiempos y movimientos. También Taylor comenzó por abajo con los obreros de nivel de ejecución, ya que él manejaba todas las tareas que realizaban. Entonces, estudió los movimientos y procesos de trabajo que ellos realizaban para poder perfeccionar y reducir gradualmente el trabajo o el esfuerzo que ellos realizaban. Comprobó también que existe un tiempo medio de producción o el tiempo potencial que puede realizar una tarea un trabajador, por ejemplo. Concluyó también que el obrero está dispuesto a producir si percibe más o si termina ganando más, ¿verdad? Entonces produce más y gana más. El objetivo, en la esencia de su libro, él expresa que el objetivo de una buena administración era pagar salarios altos. Él lo que pretendía con la cantidad de pago por pieza es que los trabajadores obtengan un salario alto, pero también el objetivo era producir más y que lleguen a su rendimiento máximo y que no pierdan mucho tiempo. Los empleados también deben estar dispuestos científicamente a los servicios. Eso él defendía mucho, que cada ser humano o cada trabajador tiene habilidades importantes, pero que se debe descubrir esas habilidades y hacerle ocupar el puesto científicamente acorde a sus habilidades. El empleado entonces también debe ser entrenado, aparte de ocupar el lugar que acorde a sus actitudes o aptitudes, debe también ser adiestrado científicamente. Y debe haber cooperación entre la administración y los trabajadores. El nivel superior debe tener cooperación del nivel más inferior o de los subordinados. El segundo periodo es también correspondiente a la publicación de otro libro que es Principios de Administración Científica, donde él concluye que la racionalización del trabajo debe estar acompañado de una estructura general de la empresa. Entonces también estudió dominios de la administración científica sin dejar de lado, por supuesto, la preocupación por la tarea del obrero. ¿Qué es lo que él pretendía? Concluir que el reducir el trabajo para hacer una actividad, entonces eso le iba a ayudar a producir más
pero que no era solo eso, que toda la estructura de la empresa debe ser coherente y aplicar esos principios para que funcione bien. Taylor aseguraba que las industrias de su época padecían de tres males. En su segundo periodo, él aseguraba que existen tres males que se practica o genera inconvenientes en las organizaciones. Primeramente era la holgazanería sistemática por parte de los obreros y luego el desconocimiento de la gerencia en cuanto a la rutina de trabajo y el tiempo que le llevaba a realizar a cada obrero. Luego la falta de uniformidad en las técnicas y métodos de trabajo. Según el primer mal o empezaba de la holgazanería sistemática, que cuando un obrero ve que el otro trabajador reduce su rendimiento o no hace nada, entonces eso se copia y que no podían evitar los gerentes ese inconveniente debido a que a la gerencia o la gerencia no manejaba el tiempo que le llevaba a producir cierta cantidad de productos, el desconocimiento de la rutina que llevaban los trabajadores. Entonces, para que esos males se pueda eliminar, por decir así, que debe existir uniformidad en las técnicas o método de trabajo. ¿Cuál fue su principal contribución? Fue demostrar que la administración no es un grupo de técnicas de eficiencia o incentivos, sino que es una filosofía y que en virtud de la cual la gerencia reconoce que sus objetivos es buscar científicamente los mejores métodos de trabajo y a través del entrenamiento y tiempos y movimientos. Entonces, su filosofía era que buscar soluciones científicas a los problemas empresariales. Esta aportación aún sigue aplicándose actualmente en varias empresas, aunque un tanto perfeccionado, por supuesto. La administración científica entonces es una combinación global a nivel mundial que se resume de esta manera: ciencia en vez de empirismo, buscar científicamente soluciones a los problemas y no basándose nada más en la experiencia pasada; armonía en vez de discordia, la cooperación y no al individualismo, enfoca en el trabajo en equipo, que los trabajos se hacen mejor de forma cooperada que de forma individual; el rendimiento máximo en vez de producción reducida, con la cantidad de productos o con la cantidad de producción o pago por pieza producida. Con eso querían llegar al rendimiento máximo. Desarrollo de cada hombre en el sentido de alcanzar mayor eficiencia, que cada ser humano se desarrolle como persona y profesional y que busque llegar a la eficiencia y a su prosperidad al mismo tiempo. Para Taylor, los elementos de la aplicación son el estudio de tiempos y movimientos, también la supervisión funcional, que en cada función debe haber un supervisor, además que maneje de las tareas que realizaban los obreros. Se debe estandarizar las herramientas, los instrumentos, por eso él decía que hay que tener un principio o procesos a seguir. Planeación de tareas y cargos, también el principio de excepción en caso de que no surja o no funcione de esa forma, que haya una forma excepcional de hacer las cosas. La utilización de reglas y cálculo como instrumento para economizar tiempo. Él lo que no le gustaba era el desperdicio de tiempo de los trabajadores, que en vez de estar perdiendo tiempo, un trabajador podía producir mucho más. Por eso entonces él creó el tiempo estándar de producción. Diseño de la rutina de trabajo también, que hay que tener un diseño único de trabajo para poder hacer todos los días la misma cosa y especializarse de esa forma. En términos generales, el taylorismo consiste en crear una base científica capaz de sustituir los métodos de trabajo tradicionales, científicamente y no empíricamente,
investigaciones científicas de cada componente del mismo, también seleccionar los trabajadores o los obreros en bases científicas, entrenando y haciendo aprender al trabajador para que pueda hacer bien su trabajo. Colaboración entre la administración y los obreros y también la distribución equitativa del trabajo y responsabilidad, tanto con administrativos y como obreros. Principales aportaciones de los seguidores de Taylor. Taylor también tuvo sus seguidores, quienes apoyaron en los principios administrativos científicos. Henry Gam era un discípulo muy importante y colaborador de Taylor. Henry Gam mostró especial interés tanto en lo teórico y práctico en el aspecto humano. Él, por ejemplo, fijó al trabajador una tarea bien definida para que desarrolle un sistema de remuneración o forma de pagar a los trabajadores utilizando un gráfico que era conocido como el gráfico de Gantt. Toda aportación valiosa es relacionada con un sistema de incentivos. Pero también él menciona que se debe penalizar a los trabajadores que no llegan a su rendimiento máximo. Un aspecto más en el que hizo énfasis fue en el de entrenamiento a los trabajadores. Henry Gantt decía que es muy importante entrenar a los nuevos trabajadores y hacerle responsable en el proceso administrativo. Otro de los seguidores también fue Frank Gilbreth, seguidor de Taylor, también demostró su principal interés en el estudio de tiempos y movimiento y es considerado como un verdadero padre de este principio. Mediante sus estudios y experimentos, él condujo o pudo identificar 17 elementos básicos que se podría aplicar en actividades de cómo reducir movimientos. Y él le llamó a estos estudios el arte de suprimir desperdicio, lo llamaba a los elementos que fue identificando él. Y de esa forma disminuir el desperdicio de las fuerzas y que implica movimientos inútiles. También estudió la fatiga humana. Frank Gilbreth estudió que el hombre se cansa y que si se cansa tiene más posibilidad de sufrir inclusive algunos accidentes dentro del lugar de trabajo. Se apoyó del cine para captar movimientos que hacían los trabajadores. Él se basó todo en experimentos, él realizaba experimentos para demostrar. Entonces, en este caso del estudio de tiempos y movimientos, observaba cine para captar los movimientos que realizaban los actores y qué movimientos inútiles se podía reducir para cansarle menos al trabajador, ¿verdad? Entonces, que esto facilitaba las tomas de decisiones también. Otro de sus discípulos colaborador fue Charles Babbage. Charles Babbage fue el creador de la primera computadora, que lo llamó máquina diferencial en aquel entonces, y que fue precursora de la actual computadora electrónica también. Charles Babbage dio gran aporte a lo que es la administración científica. Su mayor aportación fue la división por oficios. Según Charles Babbage, que se tenía que dirigir o dividir, por cada oficio, y que de esa forma se podían especializar en lo que se realizaban los obreros. Él postuló la ventaja de la división del trabajo, que era la especialización de los mismos. Estas son las ventajas que él propuso. Menor tiempo de aprendizaje, ya que el trabajador hacía una sola cosa, entonces en menos tiempo aprendía. Mayor habilidad por la frecuencia de repetición que realizaba. Propicia para invención de herramientas y máquinas para realizar el proceso, y también le adecuaba al hombre al puesto de trabajo que ocupaba. De esta forma cerramos lo que es
La administración científica de Frederick Taylor.